Les damos la más cordial bienvenida al cuarto webinar del CNPie 2026. Y como hoy hablamos de la innovación en proceso de implementación, recuerden que 275 proyectos serán seleccionados en esta categoría. Recibirán un financiamiento de 16.500 soles por proyecto. Y como requisito principal deben tener el 75% de avance en implementación. No se olviden que las inscripciones están abiertas hasta el 30 de diciembre. ¿Qué temas van a desarrollar en este webinar? Las características claves de proyectos de proceso de implementación, estructura de la memoria descriptiva, énfasis en avances y resultados preliminares y algunos tips de buena formulación, como son evidenciar avances con datos concretos, describir adecuadamente la ruta de implementación, sustentar la sostenibilidad del proyecto, incluir mecanismos de evaluación continua, mostrar impacto en los aprendizajes, errores frecuentes y cómo evitarlos, y ejemplo de buenas prácticas por regiones. Recuerden que los proyectos en proceso de implementación son aquellos que ya están transformando las aulas. Su experiencia hoy en día es invaluable. Así que, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Juan Guamán. Adelante, Juan. Tenemos nuestro cuarto webinar en el que vamos a trabajar específicamente la ruta de formulación de proyectos de innovación educativa, pero ahora en la categoría B, que son los proyectos en proceso de implementación. Hay algunos aspectos que se asemejan a los proyectos consolidados y algunos de los criterios son un tanto diferenciados. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo, como fue en el webinar anterior, es que ustedes primero que conozcan las pautas específicas en la formulación de este tipo de proyectos de innovación, es decir, los que están en proceso de implementación, siempre bajo el paraguas de las bases del CNPie, que es algo que les hemos dicho que ustedes tienen que revisar sí o sí, ¿de acuerdo? Y como segundo punto es que revisemos todo esto a través de un hilo conductor que es un ejemplo específico de un proyecto de innovación en esta categoría. Entonces, vamos a comenzar. Ya en webinars anteriores, si ustedes han estado en el webinar del día jueves, donde vimos la ruta general, hoy día vamos a ver ya la ruta específica de este tipo de proyectos. Así que recordemos un poquito sobre lo que es la innovación, cómo definimos la innovación educativa. Algo que es bien importante desde el Ministerio de Educación, está planteado que la innovación es un proceso que es intencionado. Quiere decir que no se da de manera fortuita o espontánea. Si bien es cierto, las buenas prácticas, de repente algunas acciones que puedan, creativas, originales, que puedan surgir de la experimentación, son útiles, son las que dan origen a la innovación, pero no son exactamente lo mismo, ya que cuando hablamos de innovación educativa, sí pensamos en algo mucho más planificado, premeditado, porque esto debe ser pertinente, es decir, que tiene que responder a la necesidad de los actores educativos, principalmente el estudiante, y tiene que nacer de una práctica reflexiva, ¿sí? Es decir, de pensar realmente en por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, para que a partir de ahí podamos incorporar las metodologías, las estrategias, los procedimientos justamente innovadores, originales, creativos, que puedan tener un efecto y un impacto sobre los aprendizajes de los estudiantes y también sobre otros ámbitos, porque no solamente implican los aprendizajes, sino que además transforman a la escuela, la cultura, la gestión de la institución educativa. Y al ser sostenible, porque es lo que debemos asegurar, la sostenibilidad, a través del involucramiento de las distintos actores, de los distintos actores, a través de la sistematización, de la gestión del conocimiento, esa participación de todos los miembros de la comunidad hacen que se genere una red que permita dar continuidad al impacto de esta innovación. Y esto es lo que definimos como innovación educativa y es lo que buscamos con este concurso, darles la oportunidad a cada una de las escuelas de nuestro país, instituciones educativas públicas, a que puedan mostrar estos procesos de innovación en sus escuelas. ¿Por qué es tan importante la innovación en las escuelas? Es sumamente importante saber que, primero, que transforma la enseñanza y aprendizaje. Sabemos que hay prácticas que debemos cambiar porque el mundo ha cambiado. El mundo ya no es el mismo que hace unos 20 años, ni siquiera que hace unos 10 años. Entonces, esta enseñanza, este proceso de enseñanza y aprendizaje tradicional, con las experiencias que hace 20, 30 años nos funcionaban, hoy ya no son tan pertinentes y por tanto debemos transformar. Y es la innovación lo que nos ayuda a lograr esa transformación. Sin embargo, esta transformación no la podemos hacer solamente desde
los docentes o desde la gestión de la institución, sino que tiene que ser involucrando a los estudiantes como protagonistas del proceso de cambio. Esto es algo que debemos procurar tener siempre muy presente, pues el estudiante está al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en todo momento y en estos proyectos queremos verlos así, porque así, haciendo esto, además de conseguir que los estudiantes logren un impacto en sus propios aprendizajes y en sus propias vidas, también logran un impacto, este proyecto, junto con los estudiantes como protagonistas, logra un impacto en la comunidad, en el entorno, en las personas alrededor de la institución educativa. Y es así como la innovación realmente logra cambios sostenibles y significativos en nuestras escuelas y por la que la promovemos. Entonces, para resumir, cómo surge un proyecto de innovación educativa, partimos de un problema que tiene un significado importante, que tiene impacto en los aprendizajes, porque vamos a proponer objetivos para darle vuelta a ese problema, para poder revertir lo que estamos observando, a partir de la implementación de nuevas metodologías, nuevas estrategias, distintos procedimientos que tengan un valor agregado sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que sean pertinentes, ¿sí? Que respondan a los intereses de los estudiantes, que desarrollen sus competencias, que conecten con los objetivos que hemos propuesto del proyecto y además que podamos hacer sostenibles a partir de la participación y la reflexión conjunta con los actores de toda la comunidad. Este es el proceso que queremos seguir paso a paso para que ustedes puedan asegurar la innovación sostenible en sus escuelas. ¿Cómo vamos a evaluar en el caso de los proyectos de esta categoría B, que son proyectos en proceso, sí, proyectos en proceso de implementación? Es decir, que tienen alrededor de un año de estar siendo implementados en la institución educativa. Tenemos estos 5 criterios que los vamos a desarrollar ahora, ¿de acuerdo? La intencionalidad, la originalidad, la pertinencia, el impacto y la sostenibilidad. Si se dan cuenta, en este caso hay un criterio adicional al que hemos tenido para los proyectos consolidados. Quienes han estado en el webinar del viernes pasado, en este caso hay un criterio adicional que es el de la pertinencia y hoy lo vamos a desarrollar un poco más. Así que pasemos rápidamente a pensar en cómo caracterizamos un problema, es decir, cómo iniciamos este proceso de caracterización de nuestro problema o desafío en el proyecto. Y aquí es donde comenzamos diferenciando estas dos palabras, problema o desafío. Nos vamos a enfrentar a ambos en nuestras instituciones y de hecho en algunas situaciones, en muchas situaciones, vamos a ver de ambos aspectos, o sea, de ambos tipos de situaciones. Un problema es una situación que afecta de manera negativa a los aprendizajes de los estudiantes en el proceso de enseñanza, de repente en la gestión, desde la gestión, etcétera, en el entorno, tiene una marcada influencia negativa. ¿Sí? Sin embargo, un desafío puede a primera vista no tener un efecto negativo. De hecho, puede no tener un efecto negativo, puede que las cosas estén yendo bien, no sea una situación que nos genere alarma o alerta, pero sí puede ser una situación que a partir del uso de nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas tecnologías, puede ser aún mejor. Y es ahí donde justamente surge el desafío de la mejora continua. Estos dos aspectos, estos dos tipos de situaciones son los que pueden dar eh, un punto de partida a nuestros proyectos, en este caso los proyectos en proceso de implementación. Y seguramente los proyectos que nosotros tenemos en proceso de implementación han partido de un problema o un desafío que es importante volver a mirar para poder comprender, porque para poder entender este problema hay que haberlo identificado, hay que poder haber hecho una observación minuciosa, recopilando datos, haciendo entrevistas a las partes interesadas, recopilando información de diversas fuentes, no quedándonos solamente con lo que a nosotros nos parece, sino buscando información en el contexto de distintos actores para poder entender el problema y definirlo. Definir el problema nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor, a poder identificar después qué posibles soluciones van a ser más efectivas y duraderas. Uno de los principales dificultades que tenemos a la hora de formular proyectos es que analizamos de manera muy superficial la realidad y el contexto y entendemos de manera también incompleta el problema. Y esto no nos permite plantear soluciones que sean realmente efectivas. Es decir, lo que planteo puede que no esté considerando distintos aspectos del problema que no exploré de manera profunda y por tanto cuando lo implemento surgen las dificultades y esa estrategia termina siendo poco efectiva.
Así que hay que entender y definir el problema claramente, analizando las causas que originan ese problema y también proyectándonos u observando incluso lo que ya pueden ser consecuencias o el impacto que tiene hoy o que puede tener el problema en el futuro, sobre todo estableciendo cuál es la urgencia de estas consecuencias, ¿no? Cuáles son más urgentes y cuáles son más importantes. De esta manera comprendemos mucho mejor el problema. Y a partir de ahí es que podremos formular los objetivos. Pero antes, para poder redactar el problema, no nos olvidemos que no basta entonces con listar la problemática, sino hay que analizar las causas desde distintos ángulos, preguntando a distintos actores de la comunidad, utilizando distintas fuentes. Hay que ser claro y preciso, evitemos redundancias, tratemos de que la argumentación sea bastante sólida, ¿sí? Y también como comenté, pues consideremos evidencias. No solamente basta con que las enunciemos. De hecho, en la ficha descriptiva que se les pida completar, está la indicación clara de que ustedes tienen que adjuntar evidencias específicas de cada una de las afirmaciones que hagan en relación al problema. Y además, no olvidemos de que hay distintas fuentes de información. Pueden haber información cuantitativa, información cualitativa. Vamos a ver ejemplos más adelante para que no tengamos problemas a la hora de redactar, tenemos que pensar bien en la alternativa de solución en un lugar, o sea, perdón, pensar bien en que no tenemos que dar la alternativa de solución. En este apartado nos concentramos en el problema, es decir, evitemos pensar en esta parte en la solución que queremos dar. Suele pasar mucho que cuando les pedimos describir el problema, los profesores, los profesores, los equipos empiezan a decir, nosotros queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos implementar esta metodología, vamos a aplicar estas actividades, y eso, de hecho, es algo que sí vamos a pedirles que lo digan, pero después, antes de decir lo que quieren hacer, les pedimos que nos digan qué es lo que están observando de una manera minuciosa y profunda. Entonces, un error que hay que evitar es pasar rápidamente a la solución. Un segundo error es que solamente listemos problemáticas pero sin evidencia. Eso ya lo he repetido, es algo que debemos tener muy en cuenta. Respalden bien cada afirmación que hagan con una evidencia y una fuente concreta. Y además, tampoco se trata de describir toda la historia de la institución, de la comunidad, del contexto. Ustedes tienen un límite de caracteres para poder redactar el problema en esta postulación, entonces tienen también que ser muy eficientes en el uso de la información que tengan, es decir, deben colocar información relevante. No es que la historia de la comunidad de la institución no sea importante, pero para fines del concurso y de la postulación tienen que colocar información que realmente apunte a entender el problema. ¿De acuerdo? Vamos a verlo mejor entonces a través de un ejemplo. Y para eso, primero veamos lo que nos pide la fecha descriptiva. Cuando ustedes ingresan a las bases, en el anexo 2B, si no me equivoco, sí, el anexo 2B, tenemos estas indicaciones. Nos pide caracterizar el problema central, el desafío del proyecto que busca abordar y que ha motivado la implementación del proyecto. Toda la indicación la tienen ahí con las recomendaciones para el registro de evidencias y también con la extensión máxima de caracteres permitidos. Y en la rúbrica que está en el anexo 5 también tienen el apartado donde señala bueno, la rúbrica en sí, los criterios, los indicadores y cada uno de los descriptores por cada nivel. Nosotros buscamos estar en el nivel excelente, el que les va a otorgar de 12 a 15 puntos si logran este nivel. Entonces, pensemos por un momento, entonces vamos a trasladarnos a la región Ancash y vamos a pensar en cómo es el acceso a la tecnología en la región Ancash, en este caso pensando en Huallanca. Primero, mirando el panorama nacional, ¿ok? Vemos distinta información en la web que habla acerca del impacto de la innovación digital, las dificultades que hay en el acceso, los desafíos que hay en el acceso por parte de niños, niñas y adolescentes, algo que se vio muy marcado durante la pandemia, que generó un gran reto y una gran dificultad para continuar con los aprendizajes, debido a que muchos niños y niñas no contaban con acceso o si lo tenían, no sabían cómo utilizar las herramientas digitales para los procesos de aprendizaje, y no solo los niños y las niñas, sino también los maestros y las maestras. En Ancash podemos ver, de hecho acá hay un pequeño reportaje, pero podemos ver distintas fuentes de información que nos hablan sobre lo que se busca hacer incluso. Las brechas digitales que existen, también las propuestas que hoy existen para mejorar la conectividad de niños y niñas en distintas
localidades de Ancash. En este caso, en la provincia de Bolognesi Noticias, hay una noticia sobre Ancash que propone digitalizar, ¿no?, la digitalización educativa para más escolares para que puedan acceder a Internet, ya que el 50% de las instituciones no tienen Internet. Tenemos información, entonces estamos explorando el problema. Ahora lo estamos haciendo de manera un poco ágil, pero ustedes este proceso lo tienen que hacer de manera más profunda. Aquí lo hacemos para fines de demostración de manera más rápida. Pero esto es algo que ustedes tienen que revisar de manera consciente y reflexiva. A partir de esta información, entonces podemos caracterizar. Estamos en la región Ancash, estamos en este caso, aquí dice Wari, pero debería ser Bolognesi. Voy a hacer el cambio específico, ¿ok? Si no me equivoco, es Bolognesi, ¿de acuerdo? Entonces vamos a caracterizar. Tenemos primero en la descripción del contexto que nos hablan del lugar, nos hablan de los estudiantes, de sus condiciones, incluso mencionan en este caso el proyecto hacia qué número de estudiantes se está dirigiendo. Y luego cuando ya empieza a describirse más, se está hablando acerca de la problemática central, cuando mencionan esta situación afecta principalmente a estudiantes de quinto y sexto grado, quienes presentan dificultades para expresarse con claridad, construir textos con propósitos. Cuidado con los micrófonos. Carmen, el micrófono, por favor. Gracias. Em, Esta situación afecta principalmente a estudiantes de quinto y sexto grado, quienes presentan dificultades para expresarse con claridad, construir textos con propósito y utilizar herramientas digitales de forma segura, crítica y significativa. Entonces, aquí estamos teniendo ya una descripción del problema central, aparte del contexto que tenemos. Respondiendo, como podemos ver aquí a la izquierda, con lo que se nos está pidiendo. ¿Ok? Aquí estamos colocando un extracto de lo que ustedes van a colocar en su postulación, porque tienen hasta 5.000 caracteres para hacerlo de manera mucho más detallada. Entonces, tenemos como problema y reto que los estudiantes del nivel primaria de una institución, ¿sí?, presentan bajos niveles de las competencias, en este caso de la comunicación oral y de los textos en lengua materna y de los entornos del desenvolvimiento en entornos virtuales, competencias 7, 9, 28 del currículum nacional. Y las causas que observamos, en principio, es que no hay una articulación o hay una baja articulación curricular entre las áreas de comunicación, tecnología, ciudadanía. Vemos que hay una limitada formación docente y hay escasez de recursos adaptados y protocolos para el uso seguro, lo que ocasiona que esto puede tener una baja autoestima y escasa participación estudiantil por falta de espacios necesarios para que puedan expresarse, lo que está también limitando el desarrollo personal, social de los estudiantes, desconexión entre la escuela, la tecnología y la comunidad, riesgo de uso pasivo o inapropiado de las tecnologías de la información, sin la orientación crítica necesaria, porque también los docentes muchas veces no están manejando esta información. Estamos haciendo un análisis un poco más profundo de lo que está originando el problema y de lo que el problema a su vez origina tanto en el presente como hacia el futuro. Y es así como establecemos esa articulación de causas y consecuencias para nuestro problema. Aquí es importante recordar que tenemos que adjuntar las evidencias que vamos a establecer para sustentar lo que estamos colocando, tanto la descripción del contexto, el problema central, las causas y las consecuencias. Por ejemplo, en este caso, tenemos evidencia cuantitativa partiendo de la documentación, el diagnóstico en el PI nos señala información sobre el porcentaje de estudiantes que tenemos en las distintas competencias. En este caso, los estudiantes que están en el nivel en proceso, solo un 62% o un 24% en inicio. O sea, hay un 86% de estudiantes que no logran el nivel esperado, que es el nivel logrado en el área de comunicación. En el área de comunicación oral, porque en el anterior era de redacción de textos, en el área de comunicación oral vemos que más de un 70%, casi un 80%, sí, un 82% está en nivel en proceso o en nivel inicio, es decir, no logra lo que se espera para la competencia de comunicación oral. Y en el área de la competencia de desenvolverse en entornos virtuales, y estábamos viendo cerca de la evidencia que hay que poder
incluir para sustentarlo, tanto evidencia cualitativa como cuantitativa. Habíamos visto los datos de resultados en las competencias que los podemos tener en nuestros proyectos educativos institucionales, informes finales que podamos tener en la institución, pero también evidencias cualitativas, como aquí, por ejemplo, vemos estudiantes que expresan entusiasmo por el uso de celulares a través de entrevistas que se han hecho durante los primeros meses del año, familias que manifiestan interés para que sus hijos aprendan la tecnología a través también de una encuesta familiar sobre TIC y comunicación. Podemos tener distinta información que va a ir sustentando este problema que vamos caracterizando. ¿De acuerdo? Y estas fuentes pueden ser diversas. Podemos tener el diagnóstico institucional en el PI, listas de cotejo de los desempeños, tanto del área de comunicación, del área de tecnologías, encuestas a docentes y a familias, fichas de observación docente, transcripciones de entrevistas grupales y muchas otras más. En realidad va a depender mucho de la realidad, ¿no? En base a lo que observemos y a esa exploración documentaria de los actores, de la realidad, iremos encontrando distintos sustentos. Ahora, habiendo entendido bien el problema, teniéndolo caracterizado, podemos formular los objetivos de nuestro proyecto. Y en este caso, partamos por entender que el objetivo se trata, al proponer un objetivo, yo trato de darle la vuelta al problema, es decir, expresar la situación positiva, ese cambio positivo en las circunstancias, tanto en desempeño de los estudiantes, en el contexto, en el entorno. Así que es así como formulamos y por eso seguimos una metodología también para la formulación con un verbo en infinitivo, expresamos una situación positiva, lo orientamos a los aprendizajes, tomamos en cuenta el contexto y tratamos de seguir esta estructura de tener un verbo, la competencia, la población, la estrategia y la metodología. El verbo siempre va a ir al comienzo, los otros componentes pueden ir en distinto orden, pero tienen que estar presentes y voy a buscar responder a las preguntas que quiero lograr, en quiénes quiero lograrlo, en dónde, cómo, para poder tener un objetivo completo, formulado de una manera adecuada que nos permita llegar a ese objetivo. Y considerando además la metodología SMART para la formulación de objetivos. Cuando hablamos de la metodología SMART, hablamos de que los objetivos deben tener estas 5 características para que sean objetivos efectivos. Ser específicos, plantearse de manera detallada y correcta, ser medibles, tener un parámetro que pueda generar la medición para saber si se cumple o no se cumple. Ser alcanzables, es decir, que puedan ser realistas dentro del contexto y de la realidad institucional. Ser relevantes, tienen que tener una conexión, una pertinencia en la formulación, respondiendo a aspectos importantes en la institución. Y finalmente, un marco de tiempo apropiado para el cumplimiento, es decir, un plazo. Cumpliendo estas 5 características, vamos a poder tener objetivos muy efectivos. Así que veámoslo en nuestro ejemplo. Habíamos nosotros caracterizado un problema y ahora la ficha nos va a pedir que podamos formular el objetivo tanto general como específico. Y para lograr el nivel excelente debemos tener estos aspectos cumplidos, los 5 criterios SMART: específico, medible, alcanzable, relevante y en el plazo definido. Además de que este objetivo tiene que estar formulado de manera concisa y conectarse con las competencias en una extensión no mayor a 1500 caracteres. Veamos lo que hemos formulado para este ejemplo de proyecto. Habiendo caracterizado la situación de los estudiantes Huallanca, en este caso lo estamos tomando, podría ser cualquier escuela, pero en este caso vemos cómo el objetivo general plantea desarrollar las competencias, se comunica oralmente en su lengua materna, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna y se desenvuelve en entornos virtuales generados por las tecnologías de la información y la comunicación de estudiantes de quinto y sexto grado de la institución. En este caso es un ejemplo en Huallanca, de la provincia de Hual, región Ancash, mediante la creación colaborativa de reportajes digitales sobre historias locales entre abril y noviembre de 2026, integrando oralidad, escritura y uso seguro de tecnologías de la información como medio de expresión y participación ciudadana. Es una formulación que en principio está siendo detallada, por tanto, cumple con la primera parte, con el primer criterio SMART, que es específico, tiene un parámetro de medición, tiene un plazo, tiene también, es relevante conectándose a las competencias y es alcanzable en términos de que se plantea en un periodo adecuado para lograrlo, junto con los estudiantes de quinto y sexto de primaria. Vemos además cómo tiene esta estructura de un verbo en infinitivo, las competencias bien explicitadas, la población a la que va dirigida, la estrategia que se está utilizando y el plazo de cumplimiento. Entonces vamos viendo cómo esos criterios se van cumpliendo.
Y para la formulación de los objetivos específicos hay que tener muy en cuenta, primero, que los objetivos específicos responden al objetivo general. Es decir, yo planteo objetivos específicos porque la consecución de los objetivos específicos me da como resultado el objetivo general. Por tanto, hay una conexión estrecha entre estos dos tipos de objetivos. Y los objetivos específicos plantean una cierta secuencialidad entre ellos para lograr el objetivo general, pero siguen los mismos parámetros de que tienen que cumplir con los criterios del SMART y también tener una estructura que incluya el verbo, las competencias, la estrategia y los plazos, incluyendo la población, que en este caso algo que es muy importante es que los objetivos específicos deben estar muy concentrados en mirar lo que van a hacer los estudiantes para que no se convierta solo en una actividad, sino en un resultado esperado en el proyecto, porque al final nosotros buscamos que los proyectos logren resultados en los aprendizajes, por eso son proyectos de innovación educativa, porque el fin último es que los estudiantes se beneficien de esto al lograr aprendizajes de calidad. Por tanto, aquí tenemos tres objetivos: producir reportajes digitales que integren narraciones orales, textos escritos, recursos audiovisuales de las vivencias comunitarias entre mayo y octubre. Menciona las competencias que se van a desarrollar. Participar activamente en sesiones de aprendizaje que articulen comunicación, tecnología y ciudadanía, utilizando celulares grabadoras entre abril y septiembre. Reflexionar sobre avances mediante portafolios digitales, rúbricas, autoevaluaciones, evidenciando mejoras en la expresividad, estructura textual, uso crítico de herramientas digitales al cierre del mes de noviembre. En este caso estamos observando el verbo, vemos las competencias, las cuales no siempre vamos a colocarlas tal cual textualmente, pero sí las tenemos que referenciar. Por ejemplo, aquí habla de claridad expresiva, estructura textual, uso crítico de herramientas digitales. Si bien es cierto, no estoy escribiendo la competencia tal cual, pero son capacidades, habilidades asociadas a estas competencias a las que yo me estoy dirigiendo con el proyecto. ¿De acuerdo? Y además están la estrategia y la metodología también de distintas formas, ¿no? El uso de celulares, grabadoras, software, portafolios digitales, rúbricas, los reportajes digitales que integran narraciones, etcétera. Entonces, podemos tener esa libertad de ir formulándolo con distintas formas de parafraseo, pero siempre pensando en que igual estos aspectos en la estructura estén cubiertos. Bien, hasta ahí entonces tenemos cómo se caracteriza el problema y cómo se formulan los objetivos en un proyecto que está en proceso de implementación. Ahora le doy el pase a mi compañera especialista Carmen Lauro para que pueda continuar contándonos a partir de aquí cómo se formula la alternativa de solución en un proyecto en proceso de implementación. Adelante, Carmen. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes con todos, maestros y maestras que nos siguen. Vamos a pasar a este criterio que es tan importante, que es la alternativa de solución. Ya lo hemos visto, pero solamente a manera de recordar, cuando identificamos una estrategia innovadora, debemos entender y comprender que no podemos dejar de vista el valor agregado de esta propuesta innovadora, además del procedimiento metodológico y validar cuán pertinente es a las necesidades del estudiante, pero también al contexto en el que se desarrolla la institución educativa. Adelante. La estrategia innovadora recae todo el enfoque de solución innovadora y es importante que al momento que propongamos tengamos que pensar que estamos solucionando un problema y que nos orientamos a lograr un objetivo. La estrategia es importante revisar los antecedentes que tenemos de lo que estamos proponiendo y si cumple o no cumple con el criterio de originalidad. Además que debemos evaluar cuán viable y sostenible puede ser en nuestra institución educativa. La pertinencia es muy importante, también considerar que desarrolle las competencias. En este caso, este proyecto se ha desafiado a desarrollar 3 competencias, 2 comunicativas y una relacionada al uso de tecnologías de información y comunicación. Pues entonces, a lo largo del desarrollo de la estrategia, nosotros debemos visibilizar el desarrollo de estas competencias y que responda a los enfoques planteados en el currículo nacional. Adelante. En la estrategia innovadora, ya habíamos visto también los días anteriores que puede ser una propuesta original o una adaptación de algo que ya existe, de una estrategia que ya existe, pero lo importante aquí es ver cómo nosotros podemos poner el sello personal a esta estrategia y a eso le llamamos el valor agregado. Obviamente esto va a generar un cambio y está orientada a la mejora de los procesos educativos.
Adelante. Y aquí estamos incidiendo en algo que es bien importante y que le da un sello particular a nuestra propuesta innovadora, que es el valor agregado, porque esto le hace único y distinto a otras propuestas. Para esto, el valor agregado se debe basar en fuentes que sean confiables, en investigaciones, en fuentes académicas y en experiencias que puedan haber realizado otras instituciones educativas. Vamos a ver un ejemplo, y un ejemplo ilustrativo ya de lo que Juan nos había planteado, pero antes de presentar el ejemplo, vamos a considerar que en este criterio hay dos aspectos que vamos a describir. En primer lugar, ¿en qué consiste? ¿De qué trata la metodología? Y cómo esta metodología tiene su relación con el objetivo principal del proyecto. Y esto, bueno, vale de 8 a 10 puntos según la rúbrica planteada en las bases. Además, el otro aspecto que vamos a revisar es la descripción de la estrategia paso a paso, que básicamente también ahí acumulamos un puntaje de hasta 20 puntos. Si hacemos bien este proceso, estamos acumulando un puntaje de 30 puntos, que es un puntaje considerable. Adelante, por favor. Bien, aquí está el ejemplo, pero siempre debemos tener en cuenta que un ejemplo es digamos, un aspecto referencial, pero no es un modelo. Y siempre hay que ver los ejemplos desde un punto de vista muy reflexivo de cómo nosotros podemos mejorar lo que estamos viendo o que se nos está presentando. En primer término, nos dice describir de qué trata la metodología o estrategia innovadora y cómo ésta se vincula al objetivo. Vemos que en el primer párrafo nos están diciendo que la estrategia innovadora se basa en la creación colaborativa de reportajes digitales como medios para fortalecer las competencias comunicativas y digitales, y ahí nos está indicando la población en 5º y 6º grado. Nos dice que esta propuesta transforma el uso de tecnologías de información en una experiencia pedagógica significativa y articula, miren qué tan importante es esto, la oralidad, la escritura y la ciudadanía digital. Es decir, está ya la redacción de la propuesta innovadora, está recogiendo las 3 competencias que estaban señaladas en el objetivo. Además, considera como valor agregado que la tecnología como medio de expresión y no como un fin instrumental. La narrativa digital como puente entre la escuela y la comunidad y la articulación curricular entre la comunicación, tecnología y ciudadanía. Pero lo resaltante de esta descripción es de que luego vincula de qué manera esta propuesta permite el desarrollo del objetivo del proyecto. Y eso es algo bien importante y justamente lo vemos en los siguientes párrafos. Si nosotros queremos cotejar si realmente está cumpliendo con lo que nos están solicitando, debemos tener en cuenta estos 4 aspectos. En primer lugar, si está directamente vinculada a los objetivos y como ustedes ven, responde a esas 3 competencias, promueve el desarrollo de las competencias también, integra metodologías activas de participación colaborativa y de conexión al contexto, que esto es bien importante, y muestra el valor agregado explícito que genera impacto en el aprendizaje. Aquí podemos lograr 10 puntos y tenemos para redactar 3.500 caracteres. Vamos a la siguiente lámina. El otro aspecto que debemos tener en cuenta en este criterio es el procedimiento metodológico. Adelante, cuando describimos el procedimiento metodológico debemos tener en cuenta de qué manera se va a realizar este proceso, identificar las acciones, las actividades, los recursos y las herramientas e instrumentos que se van a utilizar, cómo participa cada actor en el proceso, ya sea el estudiante, docente, padre de familia, y verificar si las acciones son viables en su implementación. Siguiente. Además, algunas recomendaciones en el momento que describimos la estrategia. No basta con mencionar de manera general de qué trata el proyecto. Es importante detallar el paso a paso de cómo se desarrolla la propuesta. Vamos a especificar los roles. ¿Cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del estudiante? ¿Cuál es el rol también de los padres de familia y de los otros actores? ¿Qué recursos estamos utilizando? El tiempo que estamos desarrollando y todo el proceso que continúa en cada una de las etapas. También si esta innovación se está adaptando o es realmente una propuesta original y debe estar fundamentada en marcos pedagógicos vigentes. Debemos revisar antecedentes
y toda aquella información que le dé mejor sustento a esta propuesta. Siguiente. Vamos con el ejemplo. El segundo aspecto es procedimiento y vamos aquí a tener en cuenta las recomendaciones que nos presenta las bases. Aquí podemos acumular de 10 a 20 puntos y vamos a detallar el paso a paso de esta estrategia. Vamos con este ejemplo. Miren ustedes que lo primero que hay que resaltar aquí es que se ha ordenado la información. Está la fase 1, la fase 2, la fase 3. En la fase 1, básicamente lo que hacen es activar las competencias comunicativas y digitales y los estudiantes con orientación de los docentes lo que hacen es verificar cuál es el estado inicial de las 3 competencias. En la fase 2 hacen una exploración territorial y hacen una recolección de insumos narrativos. Para eso los estudiantes salen a la comunidad y recogen testimonios, relatos y vivencias de la comunidad. Luego, con eso que han desarrollado, pasan a la fase 3, donde cada equipo selecciona una historia local, va la estructura en formato de reportaje y la complementa con recursos visuales. Se integran aquí narraciones orales, textos escritos y también elementos audiovisuales. Si hasta aquí quisiéramos hacer una pequeña evaluación de cómo vamos hasta la fase 3, podríamos decir lo siguiente: está directamente vinculada a los objetivos del proyecto porque está mencionando a las 3 competencias. Está describiendo con precisión y orden las etapas. Destaca la originalidad y la pertinencia y muestra un valor agregado que lo está detallando hasta la fase 3. Vamos con las siguientes fases. Una vez que han realizado estos 3 primeros pasos, ellos pasan a la producción y la edición de contenidos. Para eso los estudiantes graban sus reportajes utilizando celulares y grabadoras. Y también aquí hacen uso de las tecnologías de información y comunicación. Pasan a la fase 5 para la presentación pública y la difusión comunitaria. Para eso los estudiantes presentan sus reportajes ante sus familias, los sabios de la comunidad local y también las autoridades. Pero finalmente lo que hacen es hacer una evaluación y sistematización de los aprendizajes y para eso es tan importante que el estudiante va a aplicar rúbricas, portafolios también digitales y sesiones de metacognición, siempre haciendo el uso de las tecnologías de información y comunicación. Con estas 6 fases, vamos a verificar nuevamente que está directamente vinculado al objetivo, describe con precisión y orden las etapas y momentos del proyecto, destaca la originalidad y está mostrando en todo momento el valor agregado. Bien, aquí una recomendación porque aquí tenemos que presentar un video no más de 3 minutos y vamos a ver el detalle del video. Debemos adjuntar un video no más de 3 minutos. Este video previamente, una vez que ya está elaborado, debemos colgarlo en el YouTube y el enlace de YouTube es el que vamos a colocar en el momento de postular. El video, estamos en el criterio de la originalidad. Debe describir con mucha precisión y orden esos 6 pasos que los alumnos han desarrollado, que acabamos de detallarlos. Pero es tan importante que cuando elaboramos el video, el que participe sea el estudiante. En coordinación con el docente, en un trabajo mutuo con el docente, pero que el estudiante sea la voz de cómo está desarrollando todo ese procedimiento. Es mucho más interesante. Y aquí básicamente lo que nos está recomendando justamente es destacar las etapas. Hay que garantizar que la narración sea clara, que exista un buen audio y una buena iluminación. Evitar el exceso de textos y aquí más que nada es la acción misma del estudiante. Y se recomienda elaborar un guión de este video para que pueda la producción de este video ser de la manera como se espera. Bien, hasta aquí el criterio de la originalidad y ahora vamos a pasar al criterio de la pertinencia. Siguiente. Cuando hablamos de pertinencia, y ahí le voy a decir a Juan que se detenga, esto es un baile de Ancash, pero vamos con el siguiente, y ahí tenemos otro elemento cultural. Vamos con el siguiente, y vamos con el siguiente, y ahí nos detenemos. Y aquí una pregunta de reflexión para todos nosotros.
¿Ustedes creen que podríamos hacer innovaciones a partir de todos estos elementos culturales? Y ahí a manera de reflexión, porque esto está a lo largo y ancho de nuestro país. Y la particularidad de cada región, porque cada región tiene sus propias danzas, sus propias costumbres, sus propios elementos culturales. Y justamente la pertinencia, adelante Juan, se refiere a cómo el proyecto cubre esas necesidades, cubre esos intereses del estudiante y cómo la propuesta que vamos ideando, ¿no?, se considera este contexto cultural, el contexto social, el contexto lingüístico de la comunidad educativa. Vamos a hacer un clic más y vamos a ver que la pertinencia debe surgir y el proyecto debe surgir de necesidades reales y contextualizadas. Pero a partir de esas necesidades debe impulsar el desarrollo de las competencias, así como lo está haciendo este proyecto, pero no solamente orientado a mejorar las las competencias del estudiante, sino también mejora la práctica del docente, pero también impulsa al equipo directivo a poner ese granito de arena en la mejora de la gestión escolar. Y esto obviamente nos llevará a la generación de aprendizajes significativos. Y esto es la pertinencia. Vamos entonces a algunas recomendaciones aquí antes de presentar el criterio. Usar un lenguaje claro, coherente y específico. Evitar generalidades. Integrar evidencias, actores, competencias y contexto. Revisa si responde a estas preguntas. ¿Qué necesidad concreta está atendiendo mi proyecto? ¿Qué competencias se está desarrollando? ¿Qué cambios se están generando en la práctica del docente y la gestión? ¿Y cómo se está adaptando al contexto? Vamos con la siguiente diapositiva y vamos al ejemplo. En la ficha descriptiva de las bases nos pide dos aspectos fundamentales a la luz de este criterio de pertinencia. Lo primero es describir cómo este proyecto responde a los intereses y necesidades identificadas en la comunidad educativa, impulsando el desarrollo de las competencias. Y aquí podemos lograr hasta 10 puntos si lo hacemos ajustado a lo que nos están pidiendo en las bases. Y el otro aspecto que debemos tener en cuenta en la formulación es la descripción de cómo el proyecto se está adaptando a ese contexto que veíamos en las diapositivas anteriores, al contexto cultural, social y lingüístico de la comunidad educativa en la que se desarrolla, ¿no?, en este caso, el proyecto. Adelante, y aquí podemos ganar 5 puntos. Vamos con el primer aspecto. Nos dice, ¿no?, maestro, usted escriba cómo el proyecto se está ajustando a los intereses y necesidades identificadas de la comunidad educativa. ¿Y quiénes forman parte de la comunidad educativa? El estudiante, el docente, el director con la gestión escolar y la comunidad en su conjunto. A nivel del estudiante, por ejemplo, una necesidad que está tratando de cubrir este proceso o este proyecto que estamos viendo es el de fortalecer competencias comunicativas y digitales en los estudiantes de quinto y sexto, manifestando quienes manifiestan entusiasmo por el uso de los celulares y grabadoras, pero reconocen que no saben cómo utilizarlos para aprender o comunicar sus ideas. Y ahí está el reto de este proyecto. A nivel del docente, ¿cómo responde a la necesidad del docente? Responde al articular las áreas de comunicación, tecnología y ciudadanía, superando la fragmentación curricular y retando a los docentes a hacer un trabajo más articulado. En cuanto a la gestión escolar, los directivos promueven en este proyecto que el proyecto en sí mismo sea incorporado en el proyecto educativo institucional, en el plan anual de trabajo y que se priorice la mejora de los aprendizajes en las áreas que, digamos, está trabajando el proyecto, que es comunicación y, bueno, en este caso, tecnología. Y a nivel comunitario, está respondiendo a las expectativas de las familias, quienes están deseando que sus hijos aprendan a usar la tecnología, a contar sus historias, ¿no? Y todas aquellas expectativas que siempre tienen las familias de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Bien, aquí tenemos un ejemplo entonces de la descripción del primer aspecto de la pertinencia. Vamos al siguiente.
El siguiente ya nos reta a ver cómo el proyecto se está adaptando al contexto cultural, social, lingüístico de la comunidad educativa. Y aquí tenemos el ejemplo. Por ejemplo, si queremos que el proyecto se adapte a ese elemento cultural del contexto donde se desarrolla la institución, entonces este proyecto está reconociendo los saberes locales como fuente de aprendizaje. Y eso se manifiestan en los reportes digitales que elaboran los estudiantes. Si queremos ver de qué manera está dándose aquí en este proyecto una adaptación social, se está adaptando y responde a las condiciones reales de la institución, al acceso intermitente del Internet, por ejemplo, toma en cuenta este aspecto, a la disponibilidad de los celulares comunitarios y a las grabaciones básicas y alta motivación estudiantil por el uso de la tecnología. Y así podríamos ver cómo se adapta al proceso lingüístico y a las perspectivas de equidad. Siguiente, por favor. Y bueno, la adaptación al contexto desde la equidad es un poco mirar el idioma, es ver la cultura local, es ver las dinámicas familiares y sociales también, porque no es lo mismo en un lugar y otro, pero es también ver la participación de estudiantes con, digamos, diferencias, ¿no? En este caso con discapacidad, cómo hacemos la inclusión de saberes comunitarios y la accesibilidad de materiales y espacios. Adelante. Bien, otro criterio es el impacto. Aquí en esta segunda categoría es el impacto y ya lo hemos visto también. Son los cambios significativos producidos en los actores educativos. Y aquí vamos a tener una mirada clara en el aprendizaje de los estudiantes, en la mejora de la práctica del docente y en la gestión escolar. Adelante. Y aquí nuevamente estamos viendo que el impacto, para que no nos olvidemos, que hay que vincularlo con el aprendizaje, la práctica del docente y la gestión escolar. Básicamente aquí son los cambios y lo que vamos logrando en estos aspectos. Siguiente. Vamos con un ejemplo. ¿Qué nos están pidiendo en esta segunda categoría a la luz de este criterio? Primero, que sustentemos con evidencias, y aquí nos piden evidencias, los resultados que hemos obtenido durante la implementación del proyecto. Las evidencias deben mostrar la vinculación con el objetivo principal. ¿Y qué nos dice el objetivo principal? Nos habla de fortalecer, me parece, o impulsar 3 competencias. 2 comunicativas y 1 relacionada a las tecnologías de información y comunicación. Y si vamos a dar resultados de estas competencias, entonces nos está pidiendo que demos evidencias, que mostremos evidencias. Y si esto lo hacemos de esta manera, logramos los 10 puntos. Y además nos dice, además muéstranos qué cambios se están produciendo en la práctica del docente, en la gestión escolar y en la comunidad educativa, que es el segundo aspecto, tanto comunidad educativa como comunidad local. Y esto vale hasta 5 puntos. Y aquí tenemos la cantidad de caracteres también. Vamos con el primero. Mostramos resultados relacionados al objetivo. El objetivo del ejemplo presenta 3 competencias. Y si vemos en el ejemplo, aquí están señaladas las 3 competencias con los resultados que se han obtenido. Este es un ejercicio, este es un ejemplo. Obviamente, cuando nosotros aterricemos a la realidad de cada institución, mostraremos los resultados que cada institución ha tenido. Pero lo importante aquí es rescatar que mostramos los resultados de las competencias que están señaladas en el objetivo. Sí es importante aquí adjuntar un link donde mostremos las evidencias, porque no solo debemos declararlas. ¿Qué evidencias podemos mostrar? Evidencias cuantitativas y evidencias cualitativas. Por ejemplo, aquí las bitácoras pedagógicas puede ser una evidencia, los registros fotográficos y audiovisuales, las actas de evaluación y su respectivo consolidado, portafolio de los estudiantes, entre otras evidencias. Bien, vamos con el siguiente aspecto. El siguiente aspecto ya nos reta a ver cuáles y redactar cuáles son los cambios o efectos en la práctica del docente, en la gestión escolar y en la comunidad educativa y local. Definitivamente, cuando nosotros impulsamos y desarrollamos un proyecto de innovación o de investigación,
hay cambios en la práctica del docente, tanto en la forma como planifican, cómo desarrollan y cómo evalúan y acompañan el aprendizaje del estudiante. En este caso concreto del ejemplo, los docentes han promovido la articulación entre áreas y eso no es sencillo, pero sí es un reto que este equipo lo ha asumido. Los docentes además han incorporado el uso de rúbricas formativas, portafolios reflexivos y tableros narrativos como herramientas pedagógicas. En cuanto a la gestión escolar, porque los docentes no pueden caminar solos, necesitan del apoyo de sus directivos y ellos en esta institución lo que han hecho es legitimar el proyecto, incorporando el proyecto en los documentos de gestión y aquí ellos señalan en el plan anual de trabajo. Pero además han establecido indicadores de seguimiento vinculados a las competencias que ha priorizado este proyecto. Y además, en la comunidad educativa y local, también las familias, los sabios locales, las autoridades han participado activamente en la construcción y difusión de los reportajes digitales de los estudiantes. Vean ustedes cómo se están movilizando los diferentes actores para viabilizar el proyecto y estos son los cambios que presenta esta institución. Bien, vamos entonces ahora con un criterio importante que es la sostenibilidad y para eso le doy pase a mi compañero Juan. Adelante, Juan. Gracias, Carmen. Y bueno, terminamos con este criterio en los últimos minutos. Ya Carmen nos ha explicado bien desde la alternativa de solución, el procedimiento, asegurar también el sustento de la pertinencia, el impacto. Y ahora, como habíamos mencionado desde el comienzo, un proyecto de innovación que busca calidad tiene también que asegurar la sostenibilidad. Y hablando de un proyecto que ya está en proceso de implementación, debemos tener estrategias ya definidas para asegurar esta sostenibilidad. Y es lo que les vamos a pedir que ustedes expresen aquí. La sostenibilidad entonces la definimos como la capacidad de un proyecto de poder mantenerse en el tiempo, continuar con estos resultados que ya se han descrito en el impacto. Todo lo que hemos descrito en el impacto, estos resultados de ir creciendo en las competencias, de tener de repente también un resultado a nivel de la comunidad, el vínculo con la comunidad, con los sabios locales, con las instituciones, los cambios en la gestión, en las prácticas docentes, ¿cómo hacemos que esto no se diluya pasado el proyecto o pasado algunos meses, sino que continúe? Entonces, aquí, mantener en el tiempo estas estrategias, recursos, materiales que puedan asegurar su continuidad y que puedan a través de mecanismos de difusión y replicabilidad, permitirnos que estos resultados en todo nivel puedan ser continuos y puedan así asegurar la calidad del aprendizaje. Vamos a verlo en el ejemplo. Em, Aquí vamos a tener específicamente dos aspectos que vamos a señalar. El primero está referido a la descripción de estrategias que se desarrollan para asegurar la viabilidad y el segundo relacionado con lo que son la pertinencia de los bienes y los servicios. Entonces, la primera es ya pensar en si yo logré estos resultados en el impacto, ¿qué voy a hacer para mantenerlos? Y el segundo va a estar orientado a cómo voy a utilizar todos estos recursos materiales o servicios de capacitación, servicios de repente relacionados a el trabajo con especialistas para poder asegurar que esto se mantenga. En el primer apartado, en donde nos piden describir las estrategias que van a desarrollar, que se van a desarrollar para que este proyecto sea viable y permanezca, lo estamos dividiendo también en distintos ámbitos. Y esto, fíjense que lo hacemos en cada uno de los apartados, porque es así como debemos ver el trabajo con nuestros proyectos. Nuestros proyectos no solamente están concentrados su impacto en el resultado de los estudiantes. Es lo primero y es lo más importante, sí, pero los cambios a nivel de la práctica docente, a nivel de la gestión y a nivel de la comunidad forman parte de todo ese ecosistema de innovación y es así como debemos verlo. Entonces, para este caso, a la sostenibilidad se está asegurando a través de distintos cambios en las prácticas también de trabajo. Se va a continuar implementando la metodología con los reportajes digitales, según como se menciona acá, usando tableros narrativos, guías estructurales, de estructura textual, perdón, pictogramas, portafolios reflexivos, para que los estudiantes sigan aprendiendo de esta manera y sigan desarrollando su expresión oral, su escritura y el uso de las tecnologías. Entonces, se va a asegurar con el cambio metodológico y la permanencia de este cambio metodológico que el aprendizaje del estudiante se mantenga
con esta calidad, con este nivel y este estándar que se espera. Además, con los docentes se está promoviendo la mentoría entre docentes, es decir, ya el resultado que vimos del trabajo colaborativo se vuelve una estrategia de mentoría, de comunidades de práctica, para que se vayan sistematizando las experiencias y haya una retroalimentación continua. De esa manera, como una práctica que está en el plan anual de formación continua, se asegura que no sea una práctica aislada, sino que forme parte del plan de trabajo de todos los docentes. En la gestión se incorpora en el plan de mejora de aprendizajes del siguiente año las metas específicas de cada competencia con indicadores de seguimiento diferenciado por cada producto. ¿Sí? Y de esta manera se puede ir haciendo el seguimiento desde la gestión. Además, menciona cómo se van a asignar los recursos para la producción de materiales adaptados y la documentación audiovisual. Y en la comunidad se han formalizado mecanismos de colaboración con sabios locales, familias y autoridades mediante convenios y comités de apoyo pedagógico. En este caso, para que se continúe ese impacto a nivel de la comunidad, lo cual incluso nosotros podemos especificar aún más estableciendo el convenio que se ha establecido, los acuerdos y colocando o describiendo las evidencias. Si bien aquí no nos piden que adjuntemos evidencias, pero nosotros sí podemos describir qué hemos hecho de manera bastante detallada. Y para cerrar, tenemos pues aquí un ejemplo de un cuadro en la que se describe la utilidad de cada uno de los bienes y servicios que se solicita o que se va a buscar adquirir para que pueda implementarse este proyecto que va a potenciar el proyecto que ya está en implementación y que busca mejorar y fortalecerse con este financiamiento. Entonces, vemos aquí que hay un grupo de bienes, un componente de bienes y de servicios. Tienen una denominación de cada uno. En este caso, el primero es un bien, material gráfico adaptado, una cantidad de 100 unidades al precio unitario de 15, lo que da 1.500 soles como subtotal, con su descripción detallada de la utilidad que tiene este material. Lo mismo para los servicios que se están estableciendo aquí, como el de edición audiovisual de reportajes estudiantiles, el de capacitación en narrativa digital, las impresiones de rúbricas, portafolios y fichas de metacognición, servicios de asesoría técnica, materiales para las jornadas narrativas, escenografía, señalética, difusión, en fin, esto va a ser diferenciado en base a cada uno de sus proyectos. Según cada uno de sus proyectos, ustedes tendrán que elaborar este cuadro de bienes y servicios, siempre estableciendo con claridad, ¿sí?, la denominación y sobre todo la descripción de la utilidad del bien y servicio, ya que después, si es que finalmente sus proyectos son seleccionados, esta descripción de utilidad les va a servir para establecer y sustentar bien la ejecución de sus presupuestos asignados a los proyectos que sean seleccionados. Y es así como nosotros también aquí aseguramos que este proyecto sea sostenible, porque de manera estratégica yo decido en dónde voy a invertir el financiamiento que se me está brindando, pensando en bienes y servicios que puedan tener un impacto más allá del presente, sino pensando en el futuro y en cómo el proyecto se plantea sostenerse, sustentarse a lo largo de los años. Y bien, solo para cerrar, queríamos mostrarles que nosotros les estamos preparando para poner a su disposición estos ejemplos de fichas. Por ejemplo, es el ejemplo que hemos ido desarrollando con extractos de este documento, pero lo tienen aquí completo. Es decir, todo lo que se les está pidiendo, se les va a pedir que lo hagan en la plataforma, pero ustedes lo van a tener aquí como ejemplos. Incluso con descripciones de los tipos de evidencia que pueden incluir. La especialista Carmen nos mencionó hacer un guión para el video. Aquí tienen un ejemplo del guión que pueden hacer. Para este ejemplo se está haciendo un guión que ustedes pueden tomar como modelo y tienen todo el detalle de lo que hemos ido describiendo, ¿no? Es algo, aquí ya está más detallado de lo que hemos planteado, pero esto lo van a tener justamente para que puedan usarlo como una guía en su proceso de formulación. Y bien, entonces, ahora les toca a ustedes formular su ficha descriptiva para los proyectos en proceso de innovación y así asegurar este proceso, esta postulación exitosa al CNP 2026. Y para eso, las sugerencias de próximos pasos es hagan su primera versión, no tengan ningún temor en iniciar. Tienen las bases, tienen también estos webinars, vamos a colgar en breve ejemplos para que puedan guiarse y
Tienen también, van a tener ejemplos, tutoriales, así que vamos haciendo estos ejercicios de formulación para que cuando nos toque tener las asesorías, que serán en el mes de diciembre, ustedes puedan coordinar y asistir puntualmente a estos espacios con sus especialistas asignados y puedan ya no comenzar a hacerlo, sino más bien revisar lo que ustedes ya han hecho y ajustar, mejorar, pulir sus producciones, sus formulaciones. Bien, gracias. Vamos a pasar a responder algunas preguntas. Voy a compartir mi pantalla porque tenemos una pregunta que está relacionada a las consultas que pueden absolverse en la plataforma. No podemos registrar al director en la plataforma. ¿Algún número para buscar razones y soluciones? Es la consulta. Si ustedes ingresan a la página web del FONDEP, específicamente a la de CNPie 2026, van a poder encontrar la información y una sala de soporte técnico de los webinars, la sala de asesoría sobre las bases y el soporte técnico. Voy a mostrar a continuación la página. Entonces vamos a ingresar a FONDEP. Dentro de FONDEP buscamos el concurso y cuando estamos en el concurso tenemos información de la asistencia técnica, de los webinars que se han venido desarrollando, de la sala de asesoría sobre las bases del CNPie, el soporte técnico. Para que pueda absorber su consulta, entonces, aquí estamos atendiendo en ir a la sala. Tenemos también otras consultas para el equipo de especialistas que el día de hoy nos acompaña. A continuación, soy docente de una institución educativa integrada, inicial, primaria y secundaria, pero me contrataron con el nivel primaria y yo tengo algunos proyectos, pero para postular con el nivel secundario. En ese caso, ¿cómo se haría? Bien, ante la consulta que hace el maestro o maestra, soy docente, ella ha sido contratada en el nivel primario y tiene algunos proyectos para postular en el nivel secundario. De preferencia, no es así también tan... Hay que leer las bases, maestros, y en las bases muchas veces se absuelven todas nuestras dudas. El primer día del webinar fue relacionado a las bases. Yo cuando me presento a un concurso, lo primero que tengo que leer son las bases, ¿ya? Y en las bases, ahí dicen los mecanismos de cómo debemos presentarnos. Ahí están los requisitos y un poco respondiendo a la pregunta de la profesora, ustedes como institución educativa pueden elegir un proyecto, ¿ya? Y este proyecto puede representar a los 3 niveles. Para postular, ya va a haber un soporte técnico y justamente el último día de los webinars se va a presentar la forma como ustedes van a ingresar a la plataforma y cómo van a tener los accesos. Ahí vamos a dejar esta pregunta para ese día y vamos a estar bien atentos porque sí podemos postular, ¿no? Y lo vamos a hacer bien con un código único de la institución o bien respetando los códigos, y eso ya nos van a decir cuando se presente la plataforma. Pero sí es posible postular. Cuando se dice un año de innovación como mínimo, ¿significa 12 meses o de marzo a diciembre? Bien, es muy importante la pregunta. Cuando se dice un año de implementación es un año lectivo, ¿no? Porque los resultados los podemos tener desde marzo que inician las clases hasta diciembre y en diciembre ya podemos tener resultados porque si estamos pensando presentarnos a la categoría de procesos de implementación, en diciembre ya tenemos actas, ya tenemos un consolidado de actas y ya este consolidado nos da una idea de dónde hay bajos niveles y con esto podemos postular, por lo menos tiene una implementación de todo un año. Y eso es lo que dice las bases. Yo por ello vuelvo a sugerir que hay que leer las bases. Ya esa respuesta, por ejemplo, la respuesta a la pregunta está en las bases. Y sí, se debe haber desarrollado un año lectivo y porque si recuerdan, cuando hemos hablado del impacto ahí hablan de evidencias. Y las evidencias las podemos mostrar una vez que hemos cerrado un año lectivo. Bien, muchas gracias, Carmen. Tenemos una pregunta más en relación a la duración del video. ¿Qué pasa si mi video es de 4 minutos y medio?
Bien, miren, lo que pasa es que las bases son claras. Dice 3 minutos y hacia eso nos tenemos que ajustar. Esa es la respuesta así de concreto y directo. Sí. Ahí, de hecho, para complementar, Carmen, si ven la rúbrica, si se excede del tiempo, no podría pasar del segundo nivel, porque estaría en un nivel regular, es decir, tendría menos puntaje. Tienen que ver bien las rúbricas. Ahí justamente leo explícitamente, dice, este video no evidencia el procedimiento de manera clara o su duración excede el tiempo estipulado. Entonces no va a poder superar el nivel regular, no llega a bueno ni a excelente. Lean bien, como dice la especialista Carmen, las bases y van a tener muchísima claridad. Igual estamos para ayudarlos, pero partan leyendo las bases. Tenemos dos últimas preguntas. Una está relacionada a que si recién va a comenzar el proyecto, lo tiene que presentar en el 2026 o para el 2027. Si recién va a implementar el proyecto, si recién va a implementar, eso significa que recién lo están formulando. Y si recién lo están formulando, entonces hay una tercera categoría que dice proyectos de innovación promisorios, ¿no? Que sería, digamos, la categoría donde se podría presentar este proyecto, donde no pide evidencias, pues más que solo de la formulación del problema, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Y la última pregunta, agradeciendo a todos los participantes por haber participado de este webinar. ¿Quién llena el anexo 5? ¿Todos los participantes? Ah, ok. El anexo 5 está referido, a ver si me ayudas ahí, creo que tienes las bases, Juan. ¿Qué dice el anexo 5? Entonces, si vemos cada uno de los anexos, en el anexo 5, porque en el anexo 1 está la información general. Por ejemplo, si en el anexo 1 la información general se llena una sola vez, ¿no? Porque ustedes como equipo tienen que determinar quién inscribe el proyecto. ¿Ya? Y el que inscribe el proyecto es el que va a ir llenando y adjuntando todo en la plataforma. El anexo dice declaración jurada de autenticidad y originalidad del proyecto. Si les está diciendo del proyecto, y ahí dice yo, identificado, y al final, ¿quién firma? Estamos hablando del proyecto, que el contenido del proyecto, entonces, a ver, por lógica, esto, ¿quién lo firmaría? ¿Quién es el representante legal de la institución? ¿Quién va a dar fe de la originalidad del proyecto? El director. Él es el representante legal, ¿ya? Y no tendría que hacerlo cada uno de los docentes. Por eso, otra vez, maestros, vamos a la reflexión de que para presentarnos a este concurso hay que leer las bases, ¿ya? Muchas de las preguntas que hacemos, la respuesta está en las bases. Así es que los invitamos a leer las bases, descargar las bases y poder leer punto por punto. Además que hubo un webinar, también está a disposición de ustedes para que lo puedan volver a revisar.